Dios me dio una visión del jardín del Edén y muchos misterios fueron revelados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Quien les escribe es la hermana Dayane Sena, aquí de Paraná. Estaré compartiendo una visión espiritual de la parte de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Segundo Corintios 12, 1 y 2. Todo comenzó cuando yo estaba en oración. El Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo diciendo, por ese tiempo hubo un decreto de Dios y fue determinado por Dios de revelar algunos misterios espirituales, y es por eso que tú estás teniendo varias experiencias espirituales y visiones, y va a continuar a tenerlas hasta cierto tiempo determinado para que el propósito de Dios se cumpla. Misterios y revelaciones profundas ya se están siendo reveladas, y muchas todavía más serán reveladas conforme la voluntad de Dios. Entonces yo le pregunté al Señor Dios el por qué de esas experiencias, visiones y revelaciones, y el Señor Dios me respondió, lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero llegará un día en que entenderás. Y yo les dije, amén, Señor, que sea hecha tu voluntad. Entonces, cuando terminé de hablar, amén, Señor, sea hecha tu voluntad, mi visión espiritual se abrió. El Espíritu Santo dijo, ahora te voy a mostrar el jardín de Edén. Comencé a ver un lugar lindísimo, como montañas, ríos, valles, lindas flores. Era un lugar espectacular y encantador, y había muchos árboles gigantescas con hojas gigantes, y había árboles de todas las formas y tamaños. Había árboles majestuosos que estaban encima de montañas, y esas montañas flotaban en los aires, y observé en aquel lugar que los árboles y las plantas parecían vivas, y parecía todo estar vivo, y tenía colores vibrantes, y parecía que todo estaba conectado, y toda la tierra y la creación convergía en aquel increíble jardín. Y yo observé que había bastantes árboles fructíferos, pero los árboles no tenían muchos frutos. Llegaba a lo máximo una docena de frutos en los árboles, y no es como hoy en día, como un árbol de fruta de naranja produce muchas frutas, pero aquellos árboles tenían pocas frutas, pero había de muchos tamaños y muchas frutas gigantes, y también había frutas muy diferentes de las que conocemos hoy. Y conforme iba teniendo la visión, el Espíritu Santo me iba explicando y me decía que bastaría comer apenas un fruto para estar saciado todo el día, y dependiendo del fruto, ficaría saciado por días. Y yo miraba algo bien diferente. Yo vi que varios frutos y frutas brotaban del suelo, y yo le dije, ¿qué frutas o frutos son esos? Y el Espíritu Santo me dijo, esos frutos son para los animales que hoy tú les llamas de carnívoros. Esa especie de animales se alimentan de esas plantas que brotan de la tierra, pues en el Edén no hay violencia y no hay muerte, y los animales carnívoros se alimentan de esos frutos que brotan del suelo, pues ese es el paraíso que Dios creó para la humanidad, y allí todo funcionaba en perfecta armonía, y había muchos animales y especies de animales que yo nunca vi, animales bellos y coloridos, pero también había animales que conocemos, como tigres, leones, águilas, y todos vivían en armonía. Entonces de repente yo vi cuando una águila gigante venía volando muy rápido, y ella posó, y Adán, el primer hombre, estaba encima de ella, y yo observé que la belleza de Adán era algo tan extraordinario que era difícil describirlo en palabras. La belleza de Adán. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan comprender mejor. Por ejemplo, si pudiéramos juntar la belleza de los hombres más bellos del mundo entero en un solo hombre, y aún así no llegaría a 10% de la belleza de Adán, pues Adán era imagen y semejanza de Dios, así como Eva. Ellos eran bellísimos,
De todas las criaturas y cosas bellas y lindas de aquel lugar, ellos sobresalían en belleza, y en aquella visión observé un árbol muy linda, diferente de todas las otras, pues ella estaba plantada dentro del agua, y a su alrededor había un lago redondo como aguas cristalinas, y los frutos de ese árbol eran hechos de luz, y conforme yo miraba, cambiaban de color conforme la luz salía de ellos, y era lindo, era muy lindo de ver, y las raíces de ese árbol también eran hechos de luz, y se mezclaban conforme al movimiento del viento en aquellas aguas cristalinas, y yo me quedé muy encantada con aquella árbol tan bella. Entonces el Espíritu Santo me dijo: esta árbol que está en medio del jardín es el árbol de la vida. Esta árbol es muy deseada. Satanás y los demonios hacen de todo para obtener poder de esta árbol, y hasta los días de hoy Satanás, junto con los hombres malos, están intentando abrir un portal a través de una dimensión en la tierra para obtener las aguas de ese lago en donde el árbol de la vida está, y ellos lo han intentado hacer eso desde hace siglos. Ellos le llaman esas aguas de la fuente de juventud o aguas de la inmortalidad, y procuran alguna forma de obtener esa agua a cualquier costo. Entonces el Espíritu Santo me dijo: mira para aquella otra árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue eso que el Señor Dios ordenó al hombre: comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que ustedes coman ciertamente morirán. Pero infelizmente ellos comieron. Ahora te voy a contar cómo todo comenzó. Fue cuando Satanás estaba buscando una forma de entrar legalmente en ese lugar, y por mucho tiempo estuvo observando, hasta que un día encontró una oportunidad a través de la serpiente, una de las criaturas que vivía aquí, y la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, pero era también la más insatisfecha. Ella se miraba a sí misma y no le gustaba de ver su cuerpo, no le gustaba de la forma que ella fue criada, y se la pasaba comparando con otros animales. Ella no se aceptaba y se encontraba fea, y ella quería parecerse con las otras especies de animales. Entonces ella comenzó a murmurar. Entonces Satanás encontró una oportunidad que tanto quería. Él llegó hasta la serpiente y le hizo una propuesta diciendo: mira aquella árbol del conocimiento del bien y del mal, vea lo que ella posee apenas 3 frutos. Entonces si comes uno de esos frutos serás como Dios, serás bella, serás una de las criaturas más bellas de este lugar. Pero como tú estás sujeta a Adán y él te domina y es tu dueño, y como el dueño y junto con Eva tiene que comer primero, y lo que sobre podrás comer de ella. Y la serpiente aceptó la propuesta de Satanás y permitió que Satanás a través de ella hablara con la mujer, diciendo que comiera del árbol del bien y del mal. Y respondió la mujer a la serpiente: podemos comer de los árboles del jardín, pero no podemos comer de los frutos del árbol del árbol de la vida, porque si no morirán. Y la serpiente dijo: ciertamente no morirás, porque el día que tú comas serás como Dios, y serán conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol parecía agradable al paladar y atraía a sus ojos, tomó su fruto, lo comió y se lo dio a su marido, que lo comió también. Y antes de que la serpiente comiera el fruto que sobró, Dios llegó, intervino. En aquel instante Adán y Eva perdieron algo muy importante. Ellos perdieron las vestimentas de gloria, y ellos poseían esas vestimentas que eran hechas de la propia esencia del santo y poderoso de Dios. Eran vestimentas poderosas. Por ejemplo, les daban poder para volar, los protegía de cualquier desconforto, de cualquier incomodidad que pudieran tener, como el frío, calor, dolor, y también no se ensuciaba y no se envejecía, y principalmente permitía que Adán conversara con Dios, cara a cara con Dios. Pero cuando ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal y pecaron por desobedecer a Dios, esas vestimentas de gloria se destruyeron, porque eran hechas de la esencia de Dios santo, y la santidad no habita
en el mismo lugar del pecado, y cuando ellos pecaron, ellos perdieron la protección y santidad y el pecado los dejó totalmente desnudos, y el pecado los dejó sin protección que Dios les había dado para ellos, y lo peor, que el pecado los alejó de la presencia de Dios. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. Y Dios pasaba por el jardín, y ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Y llamó el Señor Dios a Adán y dijo: ¿En dónde estás? Oí tu voz suave en el jardín y temí. Por eso porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán le dijo: la mujer que me dices de compañera, ella me dio del árbol y comí. Y le dijo el Señor a la mujer: ¿por qué hiciste eso? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces vino el castigo. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás más que todas las animales y fieras y animales del campo, y sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la semilla de la mujer, y tú le herirás el talón, y ella te pisará la cabeza. Y tu mujer con dolor darás la luz a hijo, y multiplicaré tus dolores. Y a ti, Adán, porque oíste a tu mujer, con dolor comerás de la tierra todos los días del sudor de tu frente. Y Dios les hizo otras vestimentas para Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. El Señor Dios los lanzó fuera del jardín del Edén, y habiéndolos lanzado fuera al hombre, y los querubines del oriente de Dios guardaban el camino del árbol de la vida. Y después del pecado, Adán y Eva y sus descendientes no tuvieron más acceso al jardín del Edén, pero antes de que Dios destruyera la tierra con diluvio, Dios retiró el jardín del Edén y lo colocó en otra dimensión, y la dimensión del jardín del Edén está protegida por un colosal y poderoso ser angelical. Él es uno de los 7 ángeles más poderosos creados por Dios. Él está guardando y protegiendo la dimensión del jardín del Edén, y el tamaño de ese ángel es muy grande. Voy a intentar dar un ejemplo del tamaño de él en proporción del tamaño de la dimensión del jardín del Edén. Es apenas un ejemplo para que los hermanos puedan comprender mejor el tamaño de ese poderoso gigante, y es más de 1000 metros de altura, y el tamaño de la dimensión del jardín del Edén sería una naranja cerca de él. Es un ejemplo para que ustedes comprendan la proporción de ambos. Y cuando yo vi ese ser angelical, hasta me espanté, pues la presencia de él llegaba a ser asustadora. Nunca vi un ángel tan grande así, y aún salía mucho fuego de él. Salía fuego por todo el cuerpo de él, y era como ráfagas de fuego. Y él estaba muy vigilante y bien armado. Parecía que en cualquier momento él podría atacar, porque aquel lugar es un lugar muy precioso, porque contiene los tesoros de Dios y muchos misterios que no me fue permitido ver ni saber, pues allí había cosas muy complejas que yo jamás sabría explicar con una mente humana limitada, y el Espíritu Santo me hizo entender que allí hay algunas riquezas y preciosidades de Dios que son tan valiosas que el dinero que conocemos no vale nada cerca de ellas. Y es por eso que aquel lugar es un lugar muy deseado, y la protección sobre él es grande. Entonces yo quise saber por quién es codiciado, o quién se atrevería a enfrentar a aquel poderoso ser angelical, y por qué aquel ser angelical estaba en posición de ataque. Esas y muchas otras preguntas se me vinieron a la mente, pero yo no tuve ninguna respuesta de Dios sobre esas preguntas.
Y entonces yo entendí y comprendí que hay más misterios en el universo de lo que podemos entender y comprender. Y hermanos, yo termino agradeciendo a Dios por esta visión y revelación y recordándome de las palabras que Jesús dijo en Mateos 11:25, diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y sabemos que aún existen muchos misterios de Dios que todavía están para ser revelados, los remanecientes en esta última hora. Amén. Quédense todos con la paz del Señor Jesús.